Allí tenemos a Nabucodonosor, el rey, relatando este sueño que tuvo y que nadie podía interpretar hasta que llegó Daniel. Si ven en el principio, como les leía, él está narrando a partir del verso 4, porque los primeros 3, él ya argumenta la necesidad de por qué él está escribiendo esto, a modo de testimonio, ¿verdad? No va a ser la primera o la última vez que alguien en una iglesia se pare delante de la congregación a contar lo que Dios ha hecho con su vida, ¿no? Yo era así, vivía así, vivía así, vivía así, hasta que, y me pasó esto. Bueno, el rey estaba diciendo eso y en los primeros 3 versos lo dejan claro, cuando él dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Conviene que yo le declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, sin principio ni final, eso es lo que significa, y su señorío de generación en generación. Y ahí comienza en el verso 4 a declarar su testimonio. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahí está haciendo referencia a la gran vida que estaba teniendo y el gran momento que estaba pasando el rey. Ahora, él tuvo este sueño. Vinieron magos, dice el 7. Si ustedes lo ven ahí, lo van a ver. Dice: vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. O sea que esa interpretación del sueño estaba de una manera totalmente velada, ¿no?, para el resto. Hasta que Daniel estuvo y se paró delante del rey. El rey, desde su cosmovisión, desde la forma en que él interpretaba la vida, entendía que Daniel tenía un espíritu diferente a todos los demás. Y bueno, el rey le decía el espíritu de los dioses santos, ¿no? Nabucodonosor nunca iba a decir, porque el Espíritu Santo que mora en la vida de Daniel. No tenía ni idea. Tenía idea que Daniel era un hombre totalmente diferente al resto y que moraba un espíritu que no era el mismo que estaba en los demás. Incluso el rey le pone Belsasar a Daniel, le cambia el nombre porque dice que es el nombre de mi Dios. Y si ustedes tienen ahí la Biblia, van a ver que esa parte dice de Dios, dice con D minúscula, de alguna manera haciendo alusión a los dioses paganos a los que se rendía Nabucodonosor, y no al Dios de Daniel, a nuestro Dios. Ahora, cuando cuenta el sueño, ¿no?, cuenta que ve el árbol, que el árbol era grande, frondoso, aves y por debajo animales, todos podían estar ahí. Desde ahí ese árbol podía cubrirlos y les daba a todos ese lugar de descanso, y etcétera, etcétera. Hasta que viene, dice en el verso 14, vino un vigilante y santo que descendía del cielo, y el 14 dice que clamaba fuertemente y decía: derriben el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. O sea, estaba deshaciendo ese árbol, por decirlo de una manera, ¿no? De hecho dice que lo único que iba a quedar de ese árbol era la cepa de sus raíces. Dejarán en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. También sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Dice cosas interesantes como: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. O sea, ¿qué está diciendo? Ese hombre que se entendía hombre, qué realidad con los tiempos de hoy, ¿no? Ese hombre que se entendía hombre, ahora se iba a entender bestia, animal. Iba a razonar, entre comillas, iba a sentirse animal. Y la sentencia dice que es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, Nabucodonosor le cuenta, esto lo que estamos leyendo es como el rey le cuenta a Daniel ese sueño, y el rey estaba seguro que Daniel lo podía interpretar. En el verso 19
Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora. Escuchó el sueño y indudablemente en el momento que lo escuchaba, lo estaba interpretando y estaba entendiendo de qué trataba. Y él quedó una hora atónito, totalmente. Más abajo te va a dar más claridad de qué modo quedó atónito. Quedó totalmente espantado, aterrado por lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Bueno, el rey vio la cara de Daniel y le dijo, no se turbe, Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y Daniel le dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Él deseando que eso se cumpliera para la vida de los que buscaban el mal del rey. Y el 20 empieza la interpretación, y vamos a ver esta interpretación. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste, escuchen bien esto, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corten el árbol y destruyan, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, eso lo vamos a ver ahora cuando él comparta. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, escuchen lo que está diciendo, vivirá entre los animales y comerá de la hierba, del pasto que comían los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, ahí vuelve lo mismo. O sea, 7 tiempos son, en hebreo, para no entrar en muchos detalles, son periodos de 7 meses. Pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser semanas, pero también el 7 simboliza plenitud. Entonces, podemos decir, hasta que se cumpla el tiempo determinado, hablándolo mucho más sencillamente y sin darle tanta rebuscadamente, ¿no? Hablándolo lo más coloquial posible. Bueno, hasta que se cumpla el tiempo determinado, vas a estar entre las bestias del campo, entre ellos creyendo ser uno más de ellos, comiendo con ellos, siendo bañado por el rocío, o sea, totalmente desnudo. ¿Hasta qué? Dice, ¿hasta qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Hasta que conozcas, Nabucodonosor, que Dios está por encima de toda la creación y Él domina mucho más allá que vos siendo rey. Dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Ah? Por tanto, rey, acepta mi consejo. Y miren la exhortación santa de Daniel para el rey que amaba. Daniel lo amaba porque vemos la actitud de Daniel frente a él cuando no quiere que lo que va a interpretar sea para Nabucodonosor. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Arrepentite. Arrepentite de tu pecado. Arrepentite de tus errores. Y tus maldades también, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, pasó un año después que Daniel le dijo esto. No tenemos más información en qué pasó este año, si Nabucodonosor siguió siendo lo mismo que siempre, si cambió, no hay nada, solo dice esto. Al cabo de un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, estoy en el verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Se lo voy a leer ahora acentuando lo que va a traer la sentencia sobre el rey. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esa es la pregunta que se hacía él mirando todo, ¿no? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, y vale lo mismo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, escuchen esto, verso 34, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades, por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí tenemos la historia de la locura de Nabucodonosor. Y como bien dice el texto, el rey era un rey soberbio, un rey que creía que lo había logrado todo por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, por sus propias capacidades, por su propio esmero, por sus propias aptitudes, actitudes, acciones, poder y grandeza. Cuando Dios nos llama a nosotros, porque nosotros no lo encontramos a Él, ¿no? Como siempre digo, Él nos encuentra a nosotros estamos perdidos, no Él. No es que yo encontré a Dios en mi vida, no, Dios me encontró a mí. Cuando Dios nos llama, nosotros caminamos con ese tipo de corazón. Con un corazón soberbio. Un corazón que cree que todo lo que consigue, todo lo que hace es por mérito propio, por sus capacidades, por su intelecto, por las facultades que tiene, por la forma que él logra las cosas, ¿no? Y no tenemos en consideración que por encima de los seres humanos tan chiquitos y tan limitados en lo que vemos, está un Dios todopoderoso que gobierna sobre todas esas cosas. El rey Nabucodonosor, llegando a estar a ese nivel de grandeza, dominando los pueblos, siendo temido por tales, imagino yo él parado en el palacio, ¿no? Mirando delante de todo él, todo su pueblo, toda la tierra, ¿no? Diciendo, wow, yo gobierno, esto lo logré, esto lo alcancé con mis méritos, ¿verdad? Con una soberbia que imagino que era muy parecida a la nuestra. O capaz que menos incluso. A veces somos más soberbios que el mismo rey Nabucodonosor. O sea, cuando creemos que los logros son por mérito propio y eliminamos la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios que te permitió despertarte, porque posiblemente te podía haber dejado morir en esta mañana y te dejó un día más de vida. Estamos eliminando a Dios desde el plano de nuestra vida, o ni siquiera lo tenemos presente, porque, como les dije, Dios viene a nuestro encuentro y no nosotros salimos a su encuentro. Pero si cuando Dios tiene un plan con alguno de nosotros y viene a nuestro encuentro, así como un padre amoroso ama a su hijo y disciplina a su hijo, y la disciplina duele, molesta, enoja, llora, podemos entrar en esos estados de dolor, de enojo, de ira, ¿verdad? Porque no entendemos, porque no tenemos el entendimiento claro de por qué mi padre me está permitiendo vivir esto, sobre todo cuando somos más chicos o cuando estamos bajo la autoridad, ¿verdad? De lo que son niños, adolescentes, de sus padres, que pueden traer corrección, disciplina a sus hijos, y los hijos no tienen la capacidad de entender todos los pormayores, y muchas veces los pormenores de por qué viene tal disciplina o tal corrección. Bueno, Dios es igual
con nosotros. Dios trae disciplina a los que ama y nuestra mente finita muchas veces ni siquiera va a entender. Si vos lees el texto hasta la mitad decís, qué Dios malo, ¿cómo lo dejó estar metido entre animales, creyéndose un animal, comiendo entre la hierba? Qué Dios tan castigador, es perverso este Dios, típico de hoy en día, mirá, así está las personas, ¿no? O sea, no estamos entendiendo absolutamente nada. Lo que está diciendo el texto es, yo lo interpretaré así, que sería lo lógico. Mirá el corazón duro y soberbio de este hombre que tuvo que terminar entre los animales y comiendo pasto para darse cuenta que él no era el centro del mundo. El orgullo y la soberbia de creerse tan grande lo terminó dejando en ese lugar. Fíjate que él termina diciendo algo maravilloso, que no parece de alguien que terminó estando entre animales y comiendo y creyéndose un animal por cierto tiempo. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras, todo lo que Él hace es verdadero y su camino es justo. No hay injusticia en lo que Dios hizo. A los ojos humanos, horrible, espantoso, mirá qué mal. Si fuese amoroso no daría eso. ¿Cómo lo va a castigar a alguien que ama? Eso es una mente muy finita y que tiene un concepto muy vago sobre lo que es ser bueno o lo que es ser amoroso, o lo que es amar. Porque el amor sin verdad no es amor. Entonces, es tan importante entender que el que habla verdad sin amor es como si estuviese con una espada, ¿no? Pegándole a todo el mundo, diciendo, no, es por tu bien, lastimando a todo el mundo. Ahora, si yo hablo amor sin verdad, no es el verdadero amor. Y cuando Dios enseña en su palabra que tenemos que hablar la verdad, la tenemos que hablar en amor. No, es una balanza, esto no puede haber la palabra de Dios. Yo puedo hablar la palabra de Dios hoy sin amar a ninguno de los presentes y puedo generar heridas, ¿no? En sus mentes, en sus corazones. Ahora, si yo hablo la palabra de Dios en amor, ¿no? Todo en un gran amor que encierra una plenitud absoluta donde todos somos amados y amor, y qué lindo es el amor. Y no hablo el contexto del amor, no hablo la verdad desde todos sus ángulos. Y lo hablo a medias, voy a estar faltando a la verdad. Y no va a ser la verdad misma, ni en amor. O sea, va a ser un amor adulterado. ¿Qué es lo que tenemos hoy? A donde vos quieras que vayas y a donde quieras que te encuentres por fuera de Dios. Una distorsión del amor. Una distorsión del amor. Y no hablo del amor eros, como hablaba la vez pasada, de un amor sexual o del amor físico entre personas. No, estoy hablando del término de amor en todo su conjunto. Una distorsión entre el amor filial de padre a hijos o de hermanos entre hermanos. Una distorsión del amor en cuanto a amor a comunión, en cuanto al amor ágape. Hay una distorsión de todos los términos del amor. Que quizá vos estás escuchando y decís, yo no tengo ni idea, ni pienso, ni razono en todas estas cosas. Bueno, pero bueno que la empieces a razonar y empieces a pensar. Una de las cosas en las que quiero hacer énfasis en esto que les estoy compartiendo hoy, que parece tan rebuscado y tan largo, es que pensemos por qué, o vamos a hacer así, cómo una persona pueda terminar en una situación tal de locura. Y no sé si a vos te pasó, porque esto es bien interesante. Muchos de nosotros quizá pudimos vivir una vida que realmente parecía que íbamos a enloquecer. Otros se consideraron y hasta fueron diagnosticados como locos. Y otros quizá no les pasó nada de esto, pero mañana les puede pasar. Entonces, los que lograron salir como Nabucodonosor pueden mirar hacia atrás y decir, ¿cómo fue que llegué hasta ahí? ¿Cómo fue que llegué hasta ese estado en el que estaba? Bueno, Nabucodonosor lo dice de manera bien sencilla en el verso 37, lo último que habla. Él dice, Él, hablando de Dios, puede humillar a los que andan con soberbia. Yo no te estoy diciendo que los que padecen locura de manera clínica, ¿no? Diagnosticado de manera clínica, es una sentencia de Dios porque eran soberbios o orgullosos, pero muchos de los que terminan en estado de locura es por causa de su soberbia y su orgullo. ¿Me escucharon bien? O sea, no estoy diciendo todos, porque obviamente que clínicamente pueden existir personas en ese estado porque segregan
sus glándulas de manera deficiente o de manera desordenada, la hipófisis capaz que no funciona bien, que es la que regula el resto de las glándulas. Puede ser, no lo sé, porque no soy médico. Pero sí sé que un gran porcentaje de las personas que tienden a sentirse que están enloqueciendo empiezan en una espiral descendente. Comienzan a un poquito más, y cuando llega un punto están tan abajo que no saben ni por qué están donde están, ni por qué están haciendo lo que están haciendo. Para algunos estar ahí en esa situación de locura, ¿no? Para los que consumimos drogas de repente, muchos años, ¿no? Poder estar en esa situación, a veces en estados que no sabíamos ni por qué estábamos, dónde estábamos, ni con quién estábamos. Otros llegan a un estado de locura y no porque su razón, no es perdieron completamente la razón, pero perdieron la razón completamente en ciertos aspectos. Por ejemplo, las personas que a rienda suelta viven su vida de manera promiscua, ¿no? Una vida sexual totalmente desordenada y totalmente adicta, son personas que perdieron la razón. De hecho, ni siquiera están viviendo conforme a la palabra de Dios, ni bajo una moral sencilla, sino que tienden a destruir su propio cuerpo y sus propios sentimientos y a cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay una adicción en sus vidas. Puede ser que la locura pueda ser las drogas, como les dije. Puede ser que la adicción pueda ser la avaricia. Y también ahí tenemos otro tipo de personas que pueden entrar en una espiral descendente, ¿verdad? ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Cuando el rico muere, quería lo que Lázaro tenía. O aquel que había acumulado tantas riquezas y decía, ahora que tengo tanto voy a descansar de todo lo que tengo, porque ya acumulé tanto y tengo tanta riqueza. Pero él apenas dijo eso, acto seguido, venían por su alma, se iba a morir. No le sirvió para nada todo lo que acumuló, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hablar con una persona hace unos días justamente que tiene esa tendencia de necesitar todo el tiempo generar ingresos, generar. ¿Cuál es el fin? Ni él lo sabe, pero no puede estar quieto. Es una adicción. No hay cordura en lo que está diciendo, no hay razón. Y cuando empezás a hilar cada vez más fino en lo que hay es orgullo, una actitud soberbia, una actitud orgullosa, que deja de lado totalmente la gracia y el amor de Dios y se pone en el lugar de Dios en su vida. Pero como les digo, Dios al que ama, disciplina, como un padre a un hijo que no desea que tenga consecuencias mayores su hijo por donde está caminando. Dios es tan amoroso que se toma su tiempo y sabe cuándo ejecutar su plan. Fíjate que no hay disciplina sin antes no hay un aviso. Dios le avisa a través de un sueño. Y no solamente le avisa a través de un sueño, sino que envía a Daniel para interpretarle el sueño para que no le quepen dudas, no quepa duda ninguna de que lo que te iba a pasar si se dice así. Por favor, arrepentite, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de ser. Creo que cuando hay veces que, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, voy a poner una ilustración. En un matrimonio que venga la esposa y le diga, mirá, no quiero vivir más contigo, ya no quiero vivir más así, me voy a ir de la casa. ¿Verdad? Y el esposo, ¿pero qué pasó? Yo no hice nada. Pero no es que no hiciste nada. Si podés ver tu actitud durante un lapso largo de tiempo, no de 3 días, una situación de un mes, una situación de un año, una situación de 10 años. La persona que estaba al lado, no en ese caso la esposa, quizás soportó cosas que no tenía que haber soportado hasta que un día dijo, yo no sigo más acá, chau. No sigo más. Claro, ¿qué no pudo ver el hombre? Lo que estaba sucediendo a su lado, pegado. ¿Por qué? Porque estaba tan enfocado en lo suyo propio, ¿verdad? Una mente tan individualista, tan cerrada, adicta a lo que tenía que ser adicto, ¿no? En su momento, para él quizás sea el trabajo, quizás sea otra cosa. Pero la persona se encontró con que de un momento a otro se terminó todo. ¿Por qué te estás yendo de mi casa? ¿Por qué te querés ir? Pero
Esto no es que se sucede de un momento a otro, se ejecutó el plan, se terminó. Probablemente hubieron 1 año, 2 años, 10 años de advertencias, de caras largas, de silencios, ¿no? De platos rotos, no sé. Y cuando llega la sentencia es como, pero justo la hora. Y se terminó, porque ahí se terminó. Pero hubo una advertencia, amorosa quizá, o quizá no tan amorosa, pero las advertencias son en amor, para cambiar la actitud de uno. Acá Nabucodonosor está recibiendo un sueño que lo perturba en amor, porque Dios lo amaba tanto que le hizo tener una visión para entender lo que estaba viviendo. ¿Y qué pasa? Acto seguido, Daniel se lo interpreta para que no tenga dudas de que tenés que cambiar la actitud, porque si sigues de la misma manera, te va a ir mal, vas a terminar sin nada. Crees tener todo, pero no vas a tener nada. Estás confiando en vos mismo, en tus propias fuerzas. Y eso pasa, a ver, hay unas maneras que nuestro corazón es probado, ¿no? En cuanto a fidelidad, en cuanto a fe. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a conocerlo, a conocer cómo Él piensa, a buscarlo, a necesitarlo, a pedirle que se manifieste en nosotros, que podamos ver la respuesta a nuestras oraciones, por ejemplo, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones que quizá Dios nos responde rapidísimo. Decimos, wow, Dios respondió mi oración, lo que estaba necesitando. Gracias a Dios, chau, me voy. ¿Cómo? De repente, 9 de 10 de leprosos, la estadística dice que 9 se dan la vuelta y nos vemos, chau, gracias por sanarme, y solo 1 se da la vuelta a Jesús para agradecerle. O sea, la estadística dice que de 10, 1 solo entiende que lo que recibe es de parte de Dios y no por mérito propio. Y así tenemos un sinfín de historias y de ejemplos ilustrativos en la Biblia para ver cómo el corazón del hombre tiende rápidamente a olvidarse cómo le llegan las cosas que tiene o cómo llegan los favores que obtiene, ¿verdad? Yo les quiero mostrar otro rápidamente. Si pueden, vamos al Evangelio de Lucas. Lucas 15. Se lo voy a leer por arriba porque si se lo leo todo quizás ya lo conocen la mayoría, pero no tenía ganas de leer, parece. Y ahí en Lucas 15 van a ver, uno de los títulos dice el hijo pródigo. Lo tienen ahí, dice el verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame las partes de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y miren lo que dice el 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El 17 aparece lo mismo que le pasó a Nabucodonosor. A Nabucodonosor la razón le fue devuelta y al hijo pródigo también. Verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí tenemos la misma actitud del hijo pródigo, la misma que tuvo Nabucodonosor. En el caso de este hijo pródigo, tomó todas las pertenencias que creía era legítimo tenerlas porque me corresponden, y hago lo que a mí me parezca, como a mí me parezca, ¿no? Y hablándolo de manera coloquial, me reviento todo lo que tengo, y después no sé ni siquiera lo que voy a hacer con mi vida, pero total, voy a vivir el momento. Termina entre los cerdos, apacentándolos y deseando comer entre ellos,
¿no? Si lo hablamos entre nosotros, realmente es un asco lo que le estaba tocando vivir. Quizá muchos de ustedes no tuvieron una vida tan dura, ¿no? O no la tienen, o quizá muchos de ustedes sí. Y muchos de los que están acá sentados probablemente hayan estado viviendo una vida realmente de locura como la que vivió Nabucodonosor y muchos como la de este hijo pródigo. Estando en lugares que decís, ¿cómo pude llegar a estar acá, estar entre esta gente, estar en este lugar, haciendo esto, buscando esto otro? Hasta que este hijo pródigo entró en razón, de la locura a la razón. Y se dio cuenta que había errado al blanco, que es pecar. Pecar es errar al blanco. Esa es la definición de pecado. Errar al blanco. Se equivocó. No vivió conforme como tendría que vivir, sino vivió como él quería vivir. Tuvo las consecuencias de haber tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y por ende, ¿cuál es el primer pecado que vio a la vista? Bueno, no supo honrar a su padre y vivió la vida que quiso, pidiéndole lo que él creía le correspondía por herencia. Y un poco más atrás, si quieren me acompañan ahí, a Lucas también, a Lucas capítulo 8. Ahí vemos, vamos a ver otro personaje bien interesante. Lucas 8, verso 26. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, un gadareno, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que los demonios lo impulsaban a meterse al desierto. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos demonios, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. ¿Y qué hallaron? Verso 35. Hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio entró en razón y tuvieron miedo de las personas, porque estaban acostumbradas a ver a ese hombre entre los sepulcros, totalmente desnudo, rompiendo cadenas cuando lo ataban, ¿verdad? Y ahora estaban viendo un hombre que ese hombre era el que nos atormentaba, que estaba totalmente endemoniado, para muchos, loco, ¿verdad? No, tiene un problema psiquiátrico. No, estaba endemoniado. ¿Pueden haber problemas psiquiátricos? Y, como le dije recién, indudablemente. Pero este hombre estaba endemoniado. Y muchos de nosotros no va a ser la primera vez ni la última de que tengamos que presenciar personas en esos estados. Ahora, cuando llegó Jesús, ese hombre fue totalmente libre. ¿Y qué le fue de vuelta? La razón. La razón. Para los que ignoran, ¿no?, el cristianismo y creen que el cristianismo es algo de locos, ¿no?, que no razonan. No, todo lo contrario. Todo lo que venimos leyendo es: Dios te devuelve la razón, te hace razonar, te hace entender, te da la fe para que vos razones conforme a lo que Él entiende y a lo que Él enseña como correcto. Él coloca fundamentos de base moral para que tu vida no tenga una moral subjetiva, sino objetiva, y vos tengas un fundamento en donde colocarte.
Y no de repente yo creo que es así y vos crees que es así y tu verdad está bien y mi verdad está bien. Yo ya no es lo que yo creo ni lo que vos creas. Yo me baso en una moral objetiva que dice Dios esto y aunque yo no entienda o aunque yo no entienda por el momento, yo probablemente esté equivocado porque Dios no se equivoca. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender y aprender. Ahora, en estos tres personajes tenemos lo que hay en común y es que en algún momento estaban en un episodio completamente de locura. Completamente de locura. Y si hoy Dios de alguna manera me permite compartirles esto, yo creo que puede tocar millones de aristas, ¿verdad? Pero hay una que es la que más me hace pensar, ¿no? O que la que más creo urgente compartir, y es que realmente nos cuidemos. Para los que conocemos a Dios, para los que están escuchando de Jesús, para los que están aprendiendo de Cristo, que nos cuidemos, porque como dice Eclesiastés en el capítulo 10, así como las moscas muertas hieden de tal manera que echan a perder el perfume de un perfumista, o sea, en aquel momento, más en aquellos lugares como en Oriente, por ejemplo, ¿no? No era una época muy higiénica, hablándolo de alguna manera, era bastante antihigiénico, ¿no? Como se vivía antes. Entonces cuando esas moscas muertas hedían de tal manera que un perfume de repente era como nada, hay tanto olor a podrido alrededor que el perfume se echaba a perder, no tenía, ¿verdad? No se podía ni disfrutar. Ahora, así como las moscas muertas, ese hedor, porque esa palabra hedor es bien nuestra, en realidad, así como eso, hace también una pequeña locura que el sabio o el íntegro eche toda su vida a la basura. Una pequeña locura. Una pequeña locura, por ejemplo, les pongo un ejemplo, y quiero poner ejemplos bien fuertes para que ustedes puedan llevárselos y reflexionar con esto. Una pequeña locura. Hoy me tocó ver una situación también que me hace reflexionar sobre esto. Una persona tiene relaciones con otra en una pequeña locura, ¿no? No estamos hablando de un matrimonio, un encuentro casual. La persona tiene VIH y se contagia de SIDA, una pequeña locura, ¿no? Se arrepiente, no lo quiere volver a hacer, cuida su vida, pero, a ver, ¿el SIDA se le va a ir? ¿Se arrepintió? El SIDA le va a acompañar hasta el final de sus días a esa persona. ¿Por qué? Porque son las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Toda locura trae sus consecuencias. Y a veces las personas se pueden encontrar en estados tan deplorables, tan vulnerables, y sobre todo las personas que hay estados de personas que pierden hasta su dignidad a tal punto que son sometidas, ¿no? De tal manera que no saben ni cómo llegaron ahí muchas veces. Algunos, como decíamos hoy, en adicciones, otros en vidas, como decía, promiscuas, o en millones de situaciones, ¿no? Para los que son adictos al juego, por ejemplo, tenés cantidad de personas que pierden todo, su familia, su casa, se endeudan, ¿verdad? Hay millones de situaciones. Pero la realidad es que toda locura trae sus consecuencias. Y hay consecuencias que, gracias a Dios, pueden durante un tiempo quizás estar y de repente después pueden desaparecer. Pero hay otras que acompañan a la persona hasta el final de sus días. Pero Dios es tan amoroso, que siempre nos advierte. Y creo que hoy, si estamos hablando de esto, ¿verdad? Entiendas mucho de la historia que compartimos, entiendas poquito, la advertencia es clara para todos. Ojo con las locuras que creen que pueden cometer. Ojo con, puedo correr la varita del estándar moral un poquito más para allá porque ahí sí entro y ahí me queda más cómodo. Me tenés que entender. Porque en esa poquita que corras la vara del estándar de Dios para tu antojo, te va a traer consecuencias. Y consecuencias que quizás te marquen el resto de tu vida, o el resto de tus relaciones, o el resto del trato del resto que pueda estar a tu alrededor, donde te muevas, en los círculos que te muevas, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios.
¿verdad? Y nunca falta, ¿no? Ese que sabe, ese que justo que hice esto, quedé infragante, ¿viste? Me agarraron ahí. Yo pensé que nadie me iba a encontrar, ni nadie se iba a enterar. Y después tenés a los que de repente se enteran de las cosas porque otro le dijo, que otro le dijo, que otro le dijo, que el otro le dijo. Sí, pero la persona pensó que no se iba a enterar nadie, ¿no? Y Dios en su palabra es claro que los pecados salen a luz, muchos salen hoy en día mientras estamos vivos, pero otros van a salir delante de Dios cuando estemos delante de Él. Por eso tenemos tiempo mientras estamos vivos de arrepentirnos, ¿no? Delante de Dios y decir, Señor, yo si mi vida está siendo un desorden total, corregí mis pasos, hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que a mí me tienta hacer. Mi carnalidad, mi forma de vivir me lleva a buscar cosas, a hacer preguntas, a acercarme a cierta gente, a pararme de cierta manera, a mostrarme a las personas de cierta forma, de relacionarme de tal manera. Y sé que no te agrada y quizás hay otras cosas que yo no sé si esto le agrada o no a Dios, pero yo sé que no está bien en realidad. Me genera placer, me genera satisfacción quizás. Hay gente que de repente disfruta, no sé, hoy está muy de moda hablar del bullying y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, podemos tomar el ejemplo de la persona que necesita constantemente burlarse de la gente, ¿no? Y ahí te das cuenta que esa persona tiene una carencia enorme, ¿no? En muchos aspectos. A ver, todo lo que haga la persona le va a traer consecuencias. En sus relaciones, por ejemplo. En cómo lo ven las personas. Y otra de las cosas que quiero compartirles también, por ejemplo, otro ejemplo bien, creo que ya lo he dicho a muchos de ustedes en algún momento, sobre cómo Dios nos ama de tal manera que como Nabucodonosor estuvo en el campo con bestias, comiendo hierba, desnudo, en un periodo de locura hasta que entendió que él era solamente un instrumento más de Dios en la tierra, nada más, y que no era el gran poderoso que creía ser. Es un llamado a la humildad. Lo que estamos hablando es un llamado a la humildad. No te creas ser lo que no sos, porque Dios te lo va a mostrar. Por ejemplo, si Dios nos llamó y nos ama de tal manera, a veces la primera vez que leí esto en la Biblia me dejó, voy a usar el término que usaron acá, Daniel usó, atónito. Cuando dice, ¿no es mejor entrar al reino de los cielos cojo, ¿no? O sin un ojo, ¿verdad? Que irte al infierno. Yo decía, pero ¿cómo Dios va a querer que yo me saque un ojo porque de repente miro a una mujer que no tengo que mirar, ¿no? Siendo un jovencito de 20 años que caminaba recién en el Evangelio. Decía, pero no tiene sentido esto. Ahora, sí tiene mucho sentido si Dios, sabiendo cómo es mi corazón, dijera, si vos seguís mirando de esa manera, vas a codiciar lo que no tenés que codiciar, vas a obtener lo que no tenés que obtener y vas a terminar totalmente destruido en una vida que quizás podría haber terminado con algún tipo de enfermedad, o quizás podrían haber aparecido hijos por cantidad de lugares, o quizás podría haber abandonado cantidad de personas, o quizás podría haber terminado en otras situaciones peores. Estoy poniendo una ilustración, no estoy hablando de mí igual. Pero lo que quiero decir es que si Dios es tan amoroso y sabe que la forma en la que yo veo puede generar una destrucción no solo en mi persona, sino en todos los que me rodean, bendito sea Dios si me hubiese dejado ciego para yo llegar al resto de mi vida de una manera correcta. Y al final de mis días, decir gracias a Dios porque viví una vida que te agrada. La disciplina de Dios fue no dejarme ver más, está perfecto. Vamos a suponer que soy una persona carismática, que tengo una facilidad de hablar y soy totalmente manipuladora y logro convencer a la gente y le robo y le quito y papapum, papapá y conozco a Jesús y mi vida comienza a cambiar, pero en esa debilidad yo logro todo el tiempo usar mi lengua para romper todo, destruir todo lo que no es de mi beneficio, porque es mi debilidad. Entonces no sé relacionarme con las personas si no es hablando de más, si no es metiendo la lengua donde no tengo que meter, hablando de otras cosas que no tengo que hablar. Y Dios me ama tanto que dice, escuchá una cosa, si yo te sigo dejando con lengua larga, vos vas a terminar en grandes problemas, tu familia va a terminar destruida y todo tu entorno va a terminar destruido y nadie te va a querer ni te va a amar. ¿Sabes qué? Probablemente se te despierta un cáncer en la garganta y te arranquen la lengua, te salves y nunca más hables. ¿Qué Dios malo y qué Dios? No puede ser un Dios así. Un Dios así no puede ser.
Claro, en términos naturales, que vemos la vida como este finito y no tenemos una mentalidad cristiana de eternidad, creemos que el tiempo, el lapso de tiempo de esta vida, ¿no?, es todo lo que tenemos y es un tesoro tan grande para... No, ¿cómo me va a dejar así? Dios, no puede ser. No, mejor es arrepentirse antes de llegar a ese estado. Pero probablemente un Dios amoroso va a querer salvar tu alma antes de salvar una parte de tu físico. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ahora, vos querés tomarlo como términos, qué Dios malo y qué castigador que es. Yo lo tomo como Nabucodonosor al final. Es un Dios tan bueno y tan justo y tan verdadero que te ama de tal manera que hace lo que sea para que no te pierdas en el infierno y tengas una eternidad cerca de Él, desde el vamos. Entonces, cuando nos encontramos frente a la palabra de Dios y miramos el espejo de la palabra y decimos, sí, yo en realidad, Nabucodonosor es un porotito al lado mío porque yo soy hiper mega soberbio. Me creo que soy esto. Aparte, a veces no somos que somos los mejores en todo. Hay gente que sí, y bueno, Dios los guarde y tenga misericordia. Pero hay gente que se cree que es lo mejor y lo más de todo en cierto aspecto de su vida. Y después tenés el otro que está por el otro punto, que también es igual de soberbio y de orgulloso, pero lo disfrazan que soy el peor de todos, el último orejón del tarro. Igual de soberbio que el que está en el otro extremo, igual de orgulloso. Autoconmiseración. Y también es producto del orgullo y de la soberbia. Y Dios, te pensás que si nos ama como un padre a un hijo y espera formarnos a la imagen de Jesús, el hombre perfecto, ¿te va a dejar como estás, en tus pecados, viviendo como se te antoje? Ahora, por favor, antes de tener consecuencias bajo tu propia responsabilidad de decidir mal, arrepentite y exponele a Dios la necesidad de no ser como sos. Señor, yo no quiero ser así, yo sé que esto está mal. Hoy escuchaba a un compañero que me decía, mi señora me habla mal, me responde mal y no se da cuenta, y me deja mal. De ayer a hoy estoy angustiado y me dice que no se da cuenta. Me trata, se dirige a mí con desprecio, me ridiculiza. ¿Verdad? Y yo lo escuchaba, y yo cuando los escucho pienso en mí, pienso en él, pensaba en el entorno, pensaba en la señora. Yo decía, claro, si tuviese una Biblia delante y la leyera con asiduidad, ¿no?, con sinceridad, y se viera al espejo de la Biblia y dijera, yo soy un desastre. Por favor, Dios, cambiame mi manera de expresarme con los demás. Porque indudablemente esa persona es una persona hiriente en la forma de expresarse. ¿Verdad? Y así podríamos nombrar una cantidad de pecados, de errores que uno tiene que cambiar. Pero de a poquito, con pequeños errores, con pequeñas locuras, uno empieza en esa espiral descendente hasta que pierde la razón. Y se encuentra en estados que jamás pensó podría llegar. Jamás. ¿Ah? Hablando de afuera, haciendo referencia afuera de la iglesia de Cristo, ¿no? Conocemos tantos que estuvieron entre nosotros, hoy divorciados, otros que tenían más de una familia por ahí, otros que se encontraron con enfermedades, otros que... Miren, hay de todo, por pequeñas locuras que creyeron que iban a quedar impunes, ¿verdad? Y eso no se remite a gente grande únicamente. Desde el momento que tenemos conciencia de lo que es el pecado, tenemos que empezar a ajustarnos delante de la palabra y decir, no, esto no corre más, ¿verdad? Esto no corre más, yo sé que soy así. El que es complicado tiene que saber, yo soy una persona complicada de tratar, ¿verdad? Como le decía a alguno de ustedes, ¿no? Con el mayor de los respetos y con la ética que merece, te aviso que este es el mensaje para esta semana, porque ya sé que te conozco y sé cómo sos. Y yo quiero que vos lo recibas de la manera que es, y no al exponerlo, tu preconcepto de mi persona te obstaculice lo que Dios quiere hablar. Y es bueno reconocernos así, decir, esto también soy yo. Y de repente lucho con eso. Y cuando yo ya sé que soy de cierta forma, y cuando me doy a conocer puedo decirle además, mirá, soy este tipo de persona, pero mirá, también soy bastante complicada en este sentido. Así que hay ciertas cosas que capaz que vos te expreses, que capaz que no sean con mala intención, pero yo las puedo considerar como que si fuesen con mala intención. Pero eso habla de una persona que sabe examinarse el corazón y conocerse a sí misma, y no se ofende porque otro ve cómo es, y se entiende delante de Dios pecador y que necesita la gracia divina para seguir cambiando. Eso es lo más maravilloso que hay. Un Dios que perdona,
un Dios que cambia, un Dios que transforma, ¿verdad? Y que realmente al humilde lo trata de cerquita y al soberbio lo deja que suba, hasta que se da la cabeza contra el piso. Y como un padre amoroso va enseguida a socorrer y a sanar sus heridas. Así como el que estuvo endemoniado, quedó ahí al lado de Jesús sentado y vestido, después se fue a dar testimonio a todas las ciudades de lo que había pasado con su vida. Dios trae libertad al que está cautivo, realmente. Yo no sé si hay alguien de ustedes que está sentado acá y que yo estoy cautivo, estoy preso, estoy realmente atado a cierto pecado, a cierto estilo de vida, a cierto pensamiento que me condiciona el resto de todas las áreas de mi vida. Pero si es así, antes de llegar más bajo y caer más bajo, tenés que arrepentirte delante de Dios. Y no es agarrar una vara y me pego en la espalda y lloro, soy el peor de todos. Eso no sirve para nada. Sino decir, Dios, yo no puedo con esto, me gusta esto, quiero esto, lo busco muchas veces, pero está mal. Y no quiero hacerlo que te agrada a vos, ayúdame. Y ahí es cuando el Espíritu Santo dice, bueno, perfecto, esta es la actitud, entró en sí. Está teniendo una actitud humilde, provocada por el amor de Dios y la gracia de Dios. 100% tu responsabilidad. 100% tu responsabilidad. Porque el Rey soberano no anula la responsabilidad humana bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Somos responsables de cada una de las decisiones que tomamos. Responsables de cada una de las que tomamos. Y cada una de las que tomamos traen consecuencias. Pero Jesús es bueno, hermanos. Jesús es tan bueno que hoy cuando llegué sabía que había algunos que quizás podrían llegar, sabía que quizás algunos no iban a estar por diversos temas, como siempre les digo. Pero estaba tan feliz de saber que si tenía que compartir algo que quizás no era sencillo de explicar, no iba a ser para un grupo selecto que quizás, ni tampoco porque uno que iba a venir justo ese día tenía que escuchar. ¿Verdad? Si estamos todos acá es porque Dios nos está hablando lo mismo a todos. No tiene que haber nada elaborado, no tiene que haber ninguna cosa que voy a decir esto porque está aquí, que no sirve para nada eso. Lo que sí sirve es que si escuchaste algo de todo esto que golpeó el orgullo de tu corazón, eso se lo pongas delante de Dios. Señor, yo necesito cambiar. Necesito cambiar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.